Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Femcast, en un podcast de Femme Fatale, en donde dos amigas se juntan para hablar sobre la reseña o el artículo que está en nuestro blog, Femme Fatale. Yo soy otra María Bonita, o Laura Costa. ¿Y tú Yo eres? soy @LAriasan o Leslie Arias. Ya hago el primer disclaimer de este capítulo. Voy a estar como que lenta, atontada, si no se dieron cuenta ya del intro, pero porque he tenido una semana medio pesada y no tengo las suficientes horas de sueño como para ser un humano funcional. Feel Pero you. bear with me, todo va a estar bien. ¿Cómo estás tú, Leslie? Bien, todo bien. Agotada también. Por la vida. O sea, mi intención era despertarme hoy a las 5 de la mañana para What? hacer mis pendientes, pero mi cuerpo no puede. O sea, me despierto a las 5, pero mi cuerpo dice, no, estoy bien cansado, Es que no duérmete es de otro rato. Dios madrugar a esas horas. Exacto, es un ciclo vicioso en el cual no me alcanza el día para hacer todo lo que tengo que hacer y luego ya me tengo que dormir tarde y luego me tengo que despertar temprano para que me alcance el día y no tener que dormirme tarde, pero me despierto tarde porque me dormí tarde, ¿no? Entonces, Exacto. no puedo salir de este ciclo vicioso. Yo digo Y que así. los Beatles tenían razón, necesitamos un octavo día en la semana para Ay, poder cumplir con sí. todas las metas y que es un día de descanso, o sea, no un día laboral. Exacto, porque si lo piensas como que es muy cruel la idea del viernes. Bueno, a mí lo que más cómodo se me hace es el viernes. Pero si lo piensas, el sábado es el día después de trabajar, el viernes todavía trabajaste mediodía Ujú, y el domingo vas a trabar al siguiente día. ujú. Entonces, como que sí necesitas otro día ahí. Que sepas que es full descanso. Exacto. Ay, Dios. Líderes del mundo, escúchenos. Y que creemos todo en conjunto un día adicional en la semana. Por favor, lo tendremos que tomar a la fuerza. Y pues el día de hoy seguimos con la temática spooky de Femme Yay. Fatale, yay, en donde pues en el mes de octubre estuvimos tocando temas spooky, tanto para reseñas como para artículos, y por luego seguíamos conversando en el podcast. El día de hoy, si es que ponen atención a la manera en que está acomodado la rutina del podcast, en realidad le tocaría a Leslie tomar la batuta, pero en esta ocasión Ujú. hicimos un pequeño cambio porque justamente el libro del que voy a hablar, porque hoy toca reseña, tiene mucho que ver con brujas, porque ya se acerca este fin de semana, es el Día de las Brujas, o sea, Halloween, Tiene todo el sentido. y pues queríamos como que poner más acá, y aparte, no quiero decir spoilers, pero también el libro de Lely es como que un buen broche de oro para la temporada spooky. Entonces, Exacto. Puede o puede que no lo extendamos un poco de octubre, exacto, pero porque Día de Muertos. exacto, y solamente hay una forma de saberlo y es que nos sigan escuchando. Exacto. Y pues el día de hoy, el libro del que vamos a hablar se llama Witches, The Absolutely True Tales of Disaster in Salem, o Brujas, la absoluta verdad sobre el desastre de Salem, escrito por Rosalind Schnanzer. Ujú. Y en realidad es un libro bastante cortito. Tiene como ciento y garra de páginas y tiene Ay, bastantes ilustraciones. Y aparte no es como de altura, está como que chaparrito. Es un libro pequeño, es como de ah, bolsillo. ok. Pero que pues es justamente eso, un recuento histórico y detallado sobre lo que pasó en los juicios de Salem en Massachusetts en el siglo XVII, que si no lo conocen, ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Quién no conoce los juicios de Salem? Es como que una de las cacerías de brujas más famosas en la historia. Y una de las historias más tristes de la historia de Estados Unidos. Y hay bastantes historias tristes en la historia de Estados Sí, es lo Unidos. que me quedé pensando. Sí, hay muchas cosas muy tristes. Y entonces empecemos con, ¿tú qué sabes de los juicios de Salem, Leslie? Pues, hasta donde yo recuerdo, hace unos años, tú hiciste como un artículo sobre las brujas de Salem, ¿no? Más que nada sobre uno de los personajes más importantes de las Ajá, brujas sobre de la Salem. primera bruja, ¿no? Sobre, bueno, eso ya quedará a discusión de ustedes si en realidad o no era bruja, Oh, pero no. hablamos en esa ocasión de Tituba, que fue una de las tres Exacto. primeras mujeres que fueron acusadas.
que justamente vamos a Exacto. hablar de ella también más adelante. Entonces me acuerdo que de inicio pues se surgió con esta mujer que acusaron de ser bruja, ¿no? Que casualmente, no me acuerdo si era nativa americana, Ujú. o sea, nativa, pueblo originario, Bueno, era una esclava. o si era, ajá, o si era de origen africano. Eso era lo que no me acordaba, pero el caso es que de repente dijeron que era pues bruja y luego se extendió a otras mujeres que también eran brujas y curiosamente eran mujeres que tenían como que una vida no típicamente de mujeres por lo general en esa época. Ujú. Entonces, pues básicamente se hizo un relajo, ¿no? Y que incluso me acuerdo que decías algo de que pues obviamente no eran necesariamente brujas, sino que a veces había como que un interés Oh, sí. económico, como suele haberlo, ¿no? Detrás de todo este enjuiciamiento y luego asesinato y mi. Exactamente. Sí Y pasé el examen. sí, apruebas el Ah, examen. muy bien. La verdad, yo soy muy fan de la historia de las brujas en general, desde la persecución de brujas en Europa, que allá sí es donde quemaban a mujeres en hogueras. Acá en Estados Nice. Unidos usaban métodos diferentes. Innovando. Entonces, pues sí, o sea, me gustó bastante el libro porque sí es justamente por la historia que yo conocía por haber escuchado podcasts y este videos y documentales, etcétera. Lo que me gusta es que también le da como que un toque, no quiero decir personal, pero sí es como que si te lo están contando así de en confianza, Ujú. como que te están Como un contando el chisme, chismito. ajá, el chisme de del pueblo, de lo que pasó. Pero creo que más adelante ya les contaré como que mi opinión del libro. Creo que lo primero que hay que hacer es hacer como que un breve resumen de qué fue, cuál es la absolute truth sobre los juicios de Salem. Ujú. Aquí les recuerdo que como ha sido una semana muy pesada, no tengo una investigación tan amplia. Lo lamento, pero si les interesa, hay mucha información en internet que lo pueden conseguir o pueden conseguir este libro. Ajá, es la excusa perfecta. Entonces, comencemos. Igual voy a intentar ser como más o menos breve. Si hay algún dato que ustedes piensen o sepan que es diferente, es que es porque hay muchas versiones y por el mismo misterio de todo lo que pasó, pues no se tiene una verdad absoluta. También más adelante podemos hacer, creo que nuestras propias hipótesis de qué rayos fue lo que pasó. Ujú. Entonces, comenzamos con que los juicios de brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales que posteriormente fueron procesos judiciales formales llevados a cabo por las autoridades con el objetivo de procesar y después, en caso de de encontrar gente culpable, castigar delitos de brujería en los condados de Essex, Suffolk y Middlesex, Nice. que están ahí por Lindos Massachusetts. nombres. Lindos nombres, ajá. Muy puritanos, ¿verdad? Y pues fue un acontecimiento que pasó entre enero de 1692 y mayo de 1693, o sea, más de un año de gente acusando gente de brujería. Ok, suena bien. Ujú. Y al menos en cuestión de antecedentes, los juicios de brujería no eran algo inusual, se tenía como que parte del contexto de la cacería de brujas en Europa, pero también no eran tan inusuales en las colonias británicas en Estados Unidos. El primer caso registrado, de hecho, fue en 1647, o sea, años antes de las cacerías de brujas. Y pues como les mencioné, se le conoce como uno de los episodios más oscuros de Estados Unidos, que es bastante decir si tienes un gran contexto histórico de esclavitud, pero Ujú. anyways, el cual comenzó cuando en enero de 1692, dos niñitas, Betty Patrice y Abigail Williams, Ok. que una era la hija del reverendo Samuel Perris, que es como que figura pública importante del pueblo, y la otra Ujú. era su prima. O sea, las dos niñitas pues eran primas. Y estas dos mocosas comenzaron a tener actitudes un poco extrañas. O sea, de por sí los niños son extraños, pero ellas comenzaron de que a Sí. contorsionarse y gritar y decir que tenían sensaciones de mordeduras y picaduras de alfileres, etcétera. Ok, no voy a tener hijos. El mejor anticonceptivo del mundo. Sí. Escuchar sobre los juicios de Hatzalom. Sí. Ok. Y pues los papás y la gente del pueblo está como que, what the fuck, ¿qué está pasando? Entonces Ujú. trajeron al doctor del pueblo, que cabe destacar que era el único doctor
del pueblo que Ok. no sabía, sí sabía escribir, pero no sabía leer, no, al revés, sí sabía leer, pero no sabía escribir. Ok. Entonces empezamos bien, ¿no? Con la medicina moderna Empezó que con un están. typo, puso como gastritis y en realidad le inscribió Y esa fue la brujería. causa de todo. Y esa fue la causa de todo. Ujú. Recetó paracetamol y en realidad leyeron asesinato. Y ya. Brujería, satanismo. Brujería. Ujú, exacto. Esos son los peligros de que los doctores tengan mala letra. I'm just Exacto. O saying. sea, evolucionó de no saber escribir a tener letra tan fea que nadie más pueda leerla. Y esto termina en el asesinato de decenas de personas. Ujú. Pero bueno, este dude, al no encontrar una razón lógica de lo que estaba pasando, lo atribuyó a causas sobrenaturales. O sea, esa fue Nice. la La explicación oficial de conclusión. este dude. Ajá. Ok. Sí, sí, ok. Suena lógico. Exacto. Y Sí. pues todos sabemos que si hay algo sobrenatural que está pasando en un pueblo que está relacionado con el demonio, entonces tiene que estar relacionado con mujeres sospechosas de la ciudad, ¿no? Makes Todo lo sense. malo que pasa en el mundo tiene que estar relacionado con una mujer a la fuerza. Exacto. Entonces los primeros 3 dedazos de acusaciones fueron a Sarah Goodman, una mujer sin hogar que mendigaba en el pueblo y que se cree que tenía problemas mentales. Ok. Sarah Osborne, una mujer de mayor edad empobrecida. Y Ujú. Tituba, la esclava del mismo reverendo, papá de una de las mocosas que empezó con todo este pedo. Con todo esto, ok. Entonces, estamos hablando de que las personas con problemas mentales, una mujer mayor y una esclava inmigrante, coincidentemente, fueron las primeras señaladas. Nice. Completamente tiene sentido. No es sospechoso para Para nada. nada. Ujú. Ah, tanto Sarah Good como Sarah Osborne se declararon ellas mismas inocentes, como pues uno haría si una niñita te está acusando de brujería. Es como de, Sí. fuck no, the fuck. ¿De qué? Ok. Pero está bien. Ujú. Pero Titua, a diferencia, en diferentes lugares he visto que primero sí una declaración en donde decía que era inocente, en otros directamente de ella misma dice de que, Simón, it was me. Ok. Soy Befis con el diablo. Estas morras las Nice. conozco porque nos juntamos y hacemos ritos Orgías con de el diablo. brujería, etcétera. Ok. Y cabe destacar que el juicio de Tituba es fue el más largo de todos los juicios de Salem, en el Ok. cual no solo afirmó que el demonio mismo se le acercó y le pidió que fuera su sirvienta, sino que confesó haber firmado su nombre en el libro del diablo y, y que también pudo ver los nombres de las dos acusadas en ese mismo libro. Entonces, Wow, imagínate estaba. ser una de las aras, así como que, bitch, who? ¿De qué estás hablando? Exacto, de que ni te conozco, pero está bien. Nunca hemos hablado en la vida. Tituba en su declaración dijo que de haber visto animales secuaces del demonio, como un gran perro, cerdos, gatos, canarios Muy incluso. demoníaco, súper Ujú, demoníaco el ujú. canario. A mí se me dan miedo los canarios, algo esconden. Violín. Y incluso una figura peluda que caminaba en 2 patas, allegedly. Ok, Comentó que las dos aras la habían obligado a la fuerza a ser parte de su clan brujil y que ok, incluso las formas de estas dos aras no eran sus verdaderas formas, no eran su ultimate form. ok. Solo era un disfraz de bruja, ¿no? Ajá. Ok, Entonces, pues esto fue perfecto. como que el plot twist, ¿no? De el juicio, Ajá. porque pues una sorpresa para el público que estaba viendo que probablemente no esperaba una declaración así de Tituba, Me encantaría ver sus caras de... de lo dijo. Ujú. Pero también Ok. existe la duda de que en realidad es tan sorpresivo de que Tituba haya optado por esta decisión. Eh, Pues no lo sé, tú chan, nos chan, dirás. chan. Por un lado, el hecho de haber confesado, o sea, uno de los puntos importantes de los juicios de Salem es que el pueblo no le interesaba en tanto ¿cómo dice cuando no eres culpable? La inocencia Claro que no. de las acusadas. O sea, lo importante era que se arrepintieran. O sea, querían un chivo expiatorio. Y Ok. como que entre más quisieras decir que eres inocente y entre más pruebas tenías de que eras inocente, el pueblo como que era de, no, no queremos No eso, es queremos inocente. drama, queremos sangre.
Querían chismitos, que pues no había mucho que hacer en Querían esa chisme época. y querían arrepentimiento, y entonces una de las explicaciones, entre comillas, Ujú. era de que pues si Que te la presionaron arrepientes, a... Ah, ok, ya te es, van a dejar en sí, paz. o sea, si te arrepientes, entonces sería injusto matarte porque pues, estás confesando, estás admitiendo tus pecados. Eh, y también el hecho de que Tituba hubiese dicho que sí, pues reforzaba la idea de que sí había algo maligno pasando en Salem, lo que le daba una veracidad a las demás acusaciones. Se lo puso hype. Exacto, solamente ahí iniciando más el fuego. Ujú. Eh, y además, esto, si piensas como Tituba, yo digo, nada tonta, si Ujú. decía que, o sea, dice que sí, ok, fui yo y hay más. Si me matan, Ujú. no van a tener más información. Ok. Ujú. Entonces, esas son algunas de las teorías de por qué Tituba lo pudo haber hecho. Ok. Ella estuvo encarcelada por 13 meses, durante los cuales se dieron las demás ejecuciones, que en total fueron 16 mujeres y 4 hombres, incluso una niña de 4 años. Nice. Y esas fueron ejecuciones por horca, y a un hombre se le asesinó aplastándolo con piedras. Wow. Classy. Tocaremos más de eso en Ujú. adelante. Y entonces, o sea, después de que pasaban estas primeras tres acusaciones y que se hicieran como que la condena oficial de que estas morras eran así, lo que surgió después fue un gran momento de tensión y de Ujú. odio y de prejuicios y miradas sospechosas entre los habitantes de Salem. Al final se suponía que había más brujas entre ellos, ¿no? Exacto, pero aparte de eso, antes de que surgieran estas cosas de brujería, etcétera, Ujú. Salem ya estaba pasando por un momento complicado en cuestión de su Ok. contexto social, porque anterior de eso tuvieron una mini, como era de hielo, en la cual Todo se afectó, secó. afectó mucho a sus cosechas y a la economía del lugar, ¿no? Entonces había una tensión muy latente entre el pueblo de que si algo sale mal, es culpa del vecino. No va a ser culpa mía, obviamente, pero va a ser culpa del Ok. vecino. Entonces también hay que tomar en cuenta que pues es una comunidad de puritanos, que son las comunidades que se tomaban Mm. como que más en serio la Biblia. Entonces, tolerancia cero a cosas que estuvieran fuera de la Biblia. Fuera de eso. Ok. Ajá, entonces esto hizo que se prestaba mucho pues puedo acusar a cualquier persona que me vea feo porque, porque puedo y quiero, y porque veo que va a tener la consecuencia, va a ser que esta persona vaya a la cárcel, pierda sus propiedades, incluso sea asesinada, y en realidad no necesito pruebas. Pruebas. Literal, solo puedo llegar y es bruja. Y Exacto, ya. porque Nice. justamente los procesos jurídicos, entre comillas jurídicos y procesos de la época, pues eran muy diferentes a los que existían ahora. O sea, en esa época sí se tomaba en cuenta como que evidencia espectral, literal, así le llamaban, evidencia espectral, y que esto Nice. podía ser tomado como evidencia clara para poder asesinar a una persona. Deberíamos probarlo eso ahora, ¿no? Invocar al muerto. Pues mira, no les funcionó muy bien en Salem, así que Cierto. Me arrepiento. entonces, o sea, a lo mejor en estos momentos nos puede resultar como que súper bizarro que los procesos hayan sido así, que el doctor del pueblo probablemente ni siquiera haya sido un doctor, solamente haya dicho de que, sí, una vez le quité una Ujú. uña encarnada a alguien y ya soy un doctor, ¿no? Pero hay que entender que este era el contexto que tenían ellos, y más porque eran una comunidad súper aislada, y en una época de mucho estrés e incertidumbre en saber si vas a poder mantener a tu familia para el próximo invierno, si vas a poder mantener esta propiedad para tus hijos en un futuro, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la salud mental de, Estaban de la estresados. comunidad en general, era muy frágil. Entonces, Ok. súmale a esto las primeras acusaciones y el hecho de que alguien dijo pues mira, si la asesinaron, ¿qué pasa si le hago lo mismo a mi vecino que me vio feo o que tengo simplemente una disputa de años contra esta Querella. persona? Ajá. Ok. Y también aquí entra otro factor importante, el patriarcado blanco. Nice. Nuestro protagonista de siempre. Ah, este, como mencioné, el reverendo de
del pueblo, que era el padre de una de las niñas y que era el dueño de Tituba, a pesar de ser un reverendo, como que no tenía la mejor fama entre el pueblo, en parte porque se le decía que sí hacía un mal uso de recursos y pues Mm, entonces no era como que la persona más querida en la comunidad, ¿no? Entonces, una de las teorías es que este dude vio la oportunidad de poder eh, dividir y vencer en la comunidad. ujú. Y a mí me tiene sentido porque qué coincidencia que justamente su hija y su sobrina empezaron a tener estas actitudes extrañas que nadie puede explicar en cualquier momento y que después Tituba, su esclava, a la que ella misma Exacto. declaró que era golpeada y abusada y que probablemente más que eso, sea Ujú. justamente quien confesó de que sí había algo pasando en el pueblo. Brujería. Entonces, sí existe esta, que para mí es una de las más lógicas, de que en Ujú. realidad él, entre otras cabecillas polvosas del pueblo, fueron los que también estuvieron orquestando todo eso. A lo mejor sí se les fue de la mano y ya la Ujú. histeria colectiva cobró vida, pero al menos pienso que si eres uno de los responsables de mantener el orden en tu comunidad, una histeria de este tipo no es un muy buen historial sobre tu capacidad de liderazgo. No. I'm just saying. Además está medio extraño que a Tituba no la mataron luego, luego, ¿no? Exacto. Sí, se O estuvo 13 sea, meses en prisión, en donde... ujú, ¿Qué rayos estaba haciendo? exacto. Y además, o sea, te querían una bruja, ¿no? Y Querían un tienen chivo una mujer que expiatorio. les dice, soy bruja. Y dicen, ok, métela a la cárcel. Y a todas las demás que están, no soy bruja, no soy bruja, no soy bruja, es así, Ujú. cuello. Está como Exacto. que muy, muy extraño. Y aparte, otro hecho extraño es que muchos de los cánones que explicaba Tituba relacionados a estas acciones de brujería, de que el demonio y su libro y Ujú. ritos específicos están muy ligados justamente a cánones de brujería que hemos visto en Europa. Entonces, ¿cómo rayos Ok. una esclava en una comunidad tan cerrada, en donde ella tiene sus propias creencias, por sus propios orígenes, coincidentemente está diciendo estas mismas casualidades que se han visto Ujú. en lugares europeos, a donde sí Al personas de poder final, sí tienen conocimiento? exacto, al final se fue muy como a la brujería a la europea, ¿no? Que Exacto. pudiera, o sea, pudo haber hablado como de vudú y otras cosas. Hay quienes dicen que sí, ella se le conocen que sí era muy cercana con la familia a la que servía, ¿no? Ujú. Que se llevaba muy bien con las niñas y que incluso de una u otra forma también como que les decía cosas de magia, pero al menos yo pienso que magia más inocente entre ellas. Ujú. Igual, pero lo que dice es una niñita, ¿no? De que quieres Ajá, tener como buena pon esta fortuna. velita. Sí, o Ujú, no sea, sé. estas dos Pon, mocosas cuelga estaban, este cochinito. ajá, de que ellas estaban preocupadas de conseguir un buen marido cuando se crezcan o que Ujú. ser ricas en un futuro, ¿no? O sea, cosas, siento que inocentes que a lo mejor ya escalaron a contorsionarse No. y comportarte como Además, un niño extraño. hay testigos de que alguien de que las viera contorsionarse. Sí, porque incluso durante los juicios, o sea, con personas y así, Ujú. se supone que también como que de repente comenzaban a gritar en shit. Ay, qué casualidad. Mm, En pleno juicio era como, ya, 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 dos, tres, exacto. uno. Y dije, "Mm". Todo es Y muy ya, sospechoso en esta historia. sí, demasiado sospechoso. O sea, en resumen, pues todo el mundo empezó a señalar otras personas, ya sea porque sí los había visto, entre comillas, hacer cosas de brujería, o porque simplemente querían quedarse con su casa, ¿no? Porque incluso Ujú, a mí lo que se me hizo, una de las cosas que me llamó más la atención es que ni siquiera los ricos se salvaron de ese tipo de acusaciones, ujú. que a lo mejor sí empezaron como justamente como decíamos, mujeres que están fuera de la norma patriarcal de la comunidad, pero la histeria llegó a tal punto que incluso llegó a los que están como que en el poder. Y de hecho, se cree que uno de los motivos por los que terminaron los juicios es cuando acusaron a la esposa del gobernador de ahí. Y dijo, ey, Y ahí ey, fue ey, cuando, aquí es wow, donde wow, pinto la wow, raya. Ujú, shield the fuck out. Ajá, ujú. pero también justo en los juicios se le acusó a
personas que eran parte de la corte, o sea, incluso hombres que eran parte de la corte, también fueron acusados. O sea, se llegó a un nivel de desconfianza Un poco extraño catastrófica. todo. Ujú. Pero ya cuando se meten con la esposa del gobernador es cuando ya se Ahí pinta sí la ya. raya. Sí, muy extraño. Ujú. También habría que analizar el perfil de estas mujeres, ¿no? Fueron 16. 16 mujeres y Porque, 4 ajá, hombres, creo. Algo o así. saber quiénes tenían como que en proporción más propiedades y riqueza, porque por ejemplo las dos Saras me habías dicho que no eran como tan ricas, Ujú. ¿no? Pero, pues quién sabe cómo estaban las demás. Yo ya ando modo investigación. Pam, pam, pam. Por ejemplo, Ujú, uno de los casos más interesantes, como te comenté, la gran mayoría de las personas fueron ahorcadas. Solamente un hombre ujú. fue ejecutado de una manera diferente, que se llamaba, déjame encuentro su nombre, Giles Corey, que Ok. esta persona, este hombre, fue Ujú. asesinado por algo que se llama aplastamiento, en Sí. donde te ponen una tabla, o sea, estás acostado, te ponen una tabla encima y te empiezan a poner Ajá. piedras. Poco a poco te empiezan a poner más peso para que confieses. Nice. Casual, Ok. ¿no? Sí. Buenos Esta métodos. técnica fue aplicada Ujú. a este hombre por 2 días, en donde se supone que en sus últimos momentos una persona tuvo que meterle su lengua con un bastón para que Ay, no, qué volver a horror. ponerlo. Pero también se dice que sus últimas palabras fueron más peso. O sea, Ay, es well güey. shit, señor. Damn, boy. Aquí va la explicación de Ajá. la teoría que se tienen, y es que en realidad lo que estaba haciendo Giles Corey es que no quería confesar, porque si no confiesas no puede haber Un seguimiento. más que un seguimiento, ya el ser condenado, ¿no? Y Ujú, cuando eres condenado, es más probable que te puedas quedar, que te puedan quitar tus propiedades y todo lo que tienes, ¿no? Entonces se piensa que este hombre estaba muy preocupado porque sus hijos se quedaran sin propiedad, ujú. porque es justamente lo que se veía, o sea, si te acusaban de bruja, Te iban a quitar te todo. iban a quitar todo. Entonces dijo, ok, si confieso, sea lo que sea que diga, ya sea que diga que soy inocente o que no soy inocente, me van a quitar todo. Y Ujú. esta es la herencia que le tengo a mis hijos. Entonces, pues Mejor dijo, no digo nada y pues que sea lo que tenga que mejor pasar. solo pido más peso. Wow. Y eso fue lo que pasó. Pam, pam, Wow, estuvo pam. denso esa historia. Cañón. Y espera, una de las cosas que a mí se me hicieron más tristes es que, o sea, ya cuando te condenaban y te ponían en prisión, si no tenías quien te llevara comida y cosas a prisión, you were No te daban fucked. nada. Ajá, o Oh, sea, no. bye. Incluso las personas que eran a lo mejor sí cabezas de familia, pero que a ellos los llevaban a prisión, sus hijos se quedaban solos. Ujú, O sea, no había como esta sensación de comunidad, como obviamente estamos viendo, ujú. en donde es de, ok, vamos a ayudar a los demás, ¿no? El hijo del... Ajá, aparte, pues si estaban en este pánico colectivo, pues era el hijo, la hija de la bruja, ¿no? Entonces era como Exacto. que... "Iu". Incluso si no tuvieras hijos, pero si tienes una cosecha, tu cosecha se iba a quedar abandonada. Y cuando regresaras, si es que regresabas, pues no ibas a poder tener comida para la siguiente temporada, ¿me explico? O sea, Mm, no era nada más el miedo a ser ejecutado, sino a dejar a tu familia sin casa, dejar a tu familia sin recursos, que tú mismo te mueras en prisión lenta y dolorosamente, porque aparte de los que fueron ahorcados, varias personas fallecieron en prisión, otras ujú. simplemente quedaron súper fucked up cuando salieron y pues ya hablar de una reinserción social es como que, Sí, ¿cómo suena puedo muy confiar con estas complicado. personas que acaban de matar a Ujú, 20 personas en mi pueblo? exacto. Entonces creo que ahí es donde recae una de las razones por las que es un momento tan oscuro, y es porque es ver los límites del prejuicio y el miedo y el dejarte llevar por creencias que simplemente porque están en tu consciente colectivo, pues te pueden llevar a perder Ujú, este sentido de humanidad que tienes, de compañerismo y de sociedad con pues, con las personas con las que vives. ujú. Pues sí,
Está cruel esto. Bastante. Y pero pues eventualmente llegaron a su fin, las personas ya se empezaron como que a calmar un poco. Algo también muy triste es que muchas de las ejecuciones, bueno, de los cuerpos que hubo fueron enterrados en tumbas sin nombre, ¿Nombre? e incluso hay historias de que los familiares, si la persona sí tiene un familiar, como que echaban el cuerpo en la tipo fosa común y los familiares buscaban el cuerpo para poder recuperarlos y darles un buen No, qué entierro, feo. pero que Ujú. justamente no podían poner su nombre en la tumba porque pues lo sacaron de manera Bruja, clandestina, entonces también por eso hay exacto. muchas tumbas sin nombre donde no sabemos exactamente dónde están. Wow, qué aterrador y qué interesante a la vez. Y qué Exacto, triste. exacto. Combinación perfecta. De las personas ejecutadas solamente hay 2 tumbas que sí tienen nombre. Ujú. En 1957 sí se presentó una disculpa como que Pública, pública del de, gobierno y así. ajá, también pues hablar ya de aclarar que las personas asesinadas y encarceladas eran completamente inocentes. Y en 1992 se hizo ya un memorial, que justamente ahorita si vas a Salem, eh, es una atracción turística, ¿no? Ujú. Pero sí tienen como que un tipo pasillo en donde tienen 20 bancas, donde tienen los nombres de cada una de Mm, las personas que fueron ejecutadas. Entonces sí es como de, pues siento que sí puedes ir a Salem, ¿no? A disfrutar la historia y el spooky, porque pues es una comunidad que a lo mejor sí vive mucho de esto y depende mucho de este turismo un ujú. poco morboso, pero a la vez pues spooky, ¿no? Ajá. Pero siento que si vas, también tienes que tener como que ese momento de reflexión de, o sea, aquí fallecieron personas, ¿no? Por Sí, sí, causas sí. de las cuales no tenía ningún control y de las cuales siguen siendo razones muy peligrosas por las que hasta actualmente hoy en día siguen siendo muy peligrosas. Sí. Sí, pues es como ir a Auschwitz y estar tomando tu foto así brincando sobre todo y es como, si sabes lo que pasó ahí. Un poco de tacto no Ujú, estaría mal. quizás, sí, sí, sí. Además, no sé si te pasa, pero como que, bueno, hay un museo acá, que es el Museo de Memoria y Tolerancia, que básicamente habla como de crímenes de lesa humanidad y genocidio y bla, bla, bla. Ujú. Entonces, tienen uno de los vagones en el cual transportaban a judíos a los campos de concentración. Te juro que apenas entras a esa habitación y te da así como que, ¡pum!, el cambio de mood Es que holy por shit, completo. O sea, se siente como el aire todo pesado, e intenso. Sí, sí, sí. Muy recomendado ese museo, pero wow, está muy triste. me parece tener un gran momento de reflexión. Sí. Ujú. Y entonces sí, puedes continuar. Y no, pues básicamente esa es la historia de Salem. Ahora sí podemos hablar sobre teorías. No sé si tengan Ok. conspiranoicas o no. Ujú. Ya las mencioné anteriormente, que es que las cabecillas del pueblo querían una manera de controlar al pueblo y Ujú. por eso pues escogieron estratégicamente Brujas. eh, brujas, personas y acciones que pueden hacer estas personas como para consolidar esta histeria de personas. Ujú. Otra de las teorías es que en realidad las niñas que comenzaron todo este rollo, fueron, estaban intoxicadas porque al parecer hay un hongo que se puede crecer en una cosa de cosecha, ¿no? Y con esa cosa pues pasa spam y haces otro tipo de cosas y pues te puedes intoxicar y que es básicamente como si estuvieras en LSD, ¿no? O sea, tienes alucinaciones, espasmos, Ok. y que probablemente eso fue una de las razones por las que comenzaron. Y que ya todos los adultos con estos miedos que ya traen de inicio Ujú. dijeron, bruja, bruja, bruja. Ok. Ujú. Y otra teoría es que pues sí fue básicamente histeria masiva, en donde pues sí, estaban alimentados de miedo y mucho tiempo libre y nadie tenía hobbies al parecer como para no estar pensando en Ujú, en brujería, brujería. ¿no? Ujú. Y pues ya la última es que en realidad sí había Brujas. brujas, chan, 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 porque al parecer, o sea, creo que esta es una de las explicaciones o una de las Ujú. pocas teorías que podrían consolidar esta explicación, es que Tituba, después de los 13 meses en los que estuvo en prisión,
fue liberada por un hombre Ok. misterioso, chan, 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 que fue la que la libró y eventualmente Tituba se alejó de todas estas personas Sí, blancas dijo, alocadas. bye. Entonces hay quienes ya intentando extender mucho la teoría de que en realidad si era un ser malvado, es que el mismo diablo fue el que la fue a liberar de que Wow, cumpliste tu imagínate. misión. El diablo no es tan cool porque ¿por qué tendría que ir en persona él a liberarla? Ajá, ¿no tiene lacayos que la ayuden? Exacto. No puede hacerlo como con su magia diabólica, así que ¡pum! I Se abra mean, la that's the puerta a point. las 3:33 y cosas así. Pero al parecer no. Al parecer, ¿no? Lo Y tiene que hacer manual. bueno, si quieres hacer un buen trabajo, tienes que hacerlo tú mismo. Eso puede ser. Ujú. Ay. Mi teoría es que es un poco de todo, menos razones sobrenaturales. O sea que Sí. sí tuvo que ver con que había demasiado tiempo libre, que tal vez a lo mejor estas niñas sí consumieron algo que no debían haber consumido y las afectó de una manera que se hubiesen tenido una buena atención médica. Ajá, o bueno, quizás incluso estaban fingiendo, ¿no? A lo mejor el papá Ajá, les dijo, haz esto, niña, haz esto. ajá. Di que Digo, te están mordiendo. es una combinación Ujú. de todo, de oportunismo, de miedo, de mucho tiempo libre y de falta de comunidad. Comunidad. Ok. ¿Tú qué opinas, Leslie? Pues me quedo con la duda. ¿Y la bruja esta Tibaba se llama? ¿Tituba? Tituba, ajá. Ya nunca volvió a saberse de ella, ¿no? No. Ok, spooky, Yo digo, pero pues, comprensible. sí, bastante comprensible. Ujú. Yo tampoco volvería y diría, ahí la vemos. Sí, aparte sería de, ok, yo sobreviví, si me quedo no sé por cuánto tiempo lo voy a seguir haciendo, Ujú. mejor no me arriesgo. Pues yo creo que mi teoría es que esto viene del reverendo, Pam, porque sí pam, está pam. súper, ajá, súper sospechoso que fue su hija y su prima. Y que la Su esclava fue la que... esclava, la Ujú. esclava no fue ejecutada al instante como otras y todavía es liberada. O sea, perfectamente pudo haber sido toda esta estrategia malvada de parte del reverendo y algún grupo macabro, ¿no? Ujú, A la persona que la liberó simplemente fue alguien que el reverendo dijo, ve, ya, suéltala, que se ujú. vaya y ya, ¿no? A lo mejor esa fue como el trato, te libero, pero tienes que hacer esto por mí. Exacto. Ahí sí es como de, Ujú, ¿dónde lo he escuchado yo ujú. antes? No lo sé, Que una adoptaron buenas sociedad de, prácticas mexicanas. que un pequeño grupo en el poder, usualmente blanco, heterosexual y Ujú. masculino, sea el que está moviendo los hilos de todo y lo maneje de ¿Quién manera lo súper diría? shady. Ah, Exacto, y además creo que ya, o sea, había unas cuantas personas que sabían que todo esto estaba planeado, pero pues la mayoría de la gente no y se dejó llevar pues por ujú. los resentimientos y el rencor, pero también por el miedo intenso, ¿no? Porque si al final dices que eran como que ultra, ultra devotos y se tomaban como que todos estos textos muy literales, yo creo que fue como bruja, Chan, ¿no? chan. Pánico instantáneo. Ujú, Que me recuerda a la película, jaja, es que me gusta esa película, donde sale Anna Taylor-Joy, la de ujú. la bruja, que pues básicamente era eso, ¿no? Como que la simple sospecha de ser bruja era como que ¡ah! Suficiente Terrible, para ¿no? exiliarte. Demasiado, exacto, o sea, era horrible simplemente. Entonces, o sea, siento que tiene como que todo el sentido un poco eso. ¿Tú qué opinas? Opino lo mismo, en Ujú. que sí tuvo que ver mucho el factor humano más horrible, de que pues una cosa te lleva a la otra y que, pues sinceramente, o sea, incluso a mí me ha pasado que tú tienes tus pensamientos racionales, pero una vez que estás en un grupo o... Ajá, te pones tan. Sí, es como de, Ujú, pues te dejas llevar, ¿no? ujú, Existe esta como sincronía macabra, bueno, en el caso ujú. de Salem, sincronía macabra, en donde simplemente te dejas llevar y tu lado racional se apaga tantito y ya sea por encajar o porque es más sencillo o porque, no sé, pero pues te digo, te dejas llevar y te ciegas ante cualquier posibilidad que sea contraria a lo que están pensando todos los demás, ¿no? Y creo que eso es una de las mayores lecciones que podemos sacar de esta historia,
que a veces cuando nos dicen que somos muy exageradas en cuestiones de feminismo o de cuidado de los derechos humanos Ujú, o cuestiones de equidad, etcétera, es porque tenemos el historial de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el mismo miedo, la misma incertidumbre y la misma ignorancia que podemos ver en personas intolerantes en estos momentos, pues sigue siendo el mismo miedo que tenían estas personas que llevaron a asesinar a 20 personas en su pueblo. O sea, ujú, la cosa es dejarlo llevar y normalizar este miedo y este terror y este odio que puede llegar a extremos súper peligrosos y entonces, sí, pues es un cautionary tale de no tener comunidad, de señalar a personas vulnerables, simplemente porque son diferentes, o sea, sigue pasando. Mi punto es que sigue ujú. pasando y va a seguir pasando si seguimos siendo intolerantes. Yay. Ujú. Yay. Y sí. Chale, pues sí. O sea, creo que justo mientras tú como ser humano tengas como estas ideas metidas en ti de esto está mal, esto está horrible, esto es aterrador, pues ya solo necesitas un detonante o una Ujú, excusa, ¿no? Que pues por ejemplo igual cuando fue este genocidio en Ruanda, ujú. había una radio, ¿no? Donde se la pasaban diciendo como no, esta otra etnia es horrible y han hecho esto, nos han hecho esto, son unos desgraciados. O sea, se la pasaban como que motivando ese odio en la población. Entonces, una vez que dijeron, pues vamos a matarlos todos, todos dijeron, sí, pues, sí, tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, pues vamos a matarlos a todos, ¿no? Y pues creo que al final, o sea, este odio o esta ignorancia al respecto solamente necesita como que este detonante, esta excusa y ya se desata todo, ¿no? Exacto. Sí, o sea, el riesgo a que pierdas la visión de que estás tratando con una persona que es igual que tú, Ujú, que tiene sentimientos, que tiene familia, que tiene... Y simplemente porque pues, sí, es una persona, ¿no? O sea, pues tiene derecho a poder vivir y también tiene derecho a tener, a ser diferente a ti y vivir en tu mundo de ignorancia y tu mundo cerrado de, no, es que yo te soy lo porque tiene porque siempre trae lo bien y esto es lo que tiene que hacer bien y esto es lo que está mal. Y no tener esta apertura a simplemente escuchar nuevas ideas y conocer nuevas personas, pues es muy peligroso, gente, es muy peligroso. Salgan, hagan amigos, hablen con otras personas, conozcan otras personas, y pues sean tolerantes. O sea, uno se va a topar con gente que no está de acuerdo contigo en lo absoluto, pero eso no te da derecho a señalarlo, matarlos que en se quede sin una hora. propiedades y que Ujú. eventualmente sea ahorcado enfrente de todo el pueblo. Chale. Esa es la Además, moraleja a del día de hoy. conclusión, hoy no es tengan pensamiento O sea, sí crítico. también tengan pensamiento crítico para no matar a sus vecinos Ajá, y para poder pero establecer relaciones humanas sólidas con esos vecinos para que tampoco te exacto. señalen a ti. Hoy nuestra conclusión es no acusen a nadie de ser bruja, Sean ¿no? buenos vecinos. Esa es Ajá. la Y conclusión. está, no sé, como que me dio curiosidad leer el libro para saber como el perfil de cada mujer, Sí, que, es porque al final, o sea, metieron de todo, ¿no? En ese entonces exacto. las mujeres ya podían tener propiedad privada, ¿no? Entonces, Mm, o relativo. yo digo que debatible. Ujú. No me acuerdo, la verdad, porque aparte pues era en Estados Unidos, que en ese Y entonces aparte era una todavía comunidad muy eran 13 aislada, o sea, colonias. Ajá. la ley podría decir una cosa y ellos dirían de que no, en la Biblia dice que no. Ajá, estaba mal, ajá. Entonces, pues sí, está muy interesante. Igual Sí. saber qué hicieron los hombres para. Mm, mm. Pero, ¿cómo se dice? Una cosa que súper creo, o sea, ay no, es que es imposible que hubieran sido brujas, o sea, no lo veo ni siquiera posible Es como dejen en mis estas mujeres en teorías. paz. Ajá, porque, o sea, tú siendo bruja, como que perfectamente podrías decir, bye, ¿no? Abrir con un Later, see ya. hechizo la cárcel, lo que sea, desaparecerte, algo así, Y aparte, ¿no? O incluso, aunque ujú, fueran brujas, ¿cuál es el problema? Si no están haciendo ujú, ningún daño. pues estaban haciendo que se contorsionara la hija del reverendo. Pero mira, ¿qué tanto lo hubiese merecido la Pecado hija del capital. reverendo?
sé, no lo Mm, sabemos. Además, ¿cómo se dice? Ay, ¿qué iba a decir al respecto? Estaba hablando de las brujas. Que al final, o sea, no hay como o sea, no hay contexto, no hay como pruebas de que otras cosas como que spooky estaban pasando, ¿no? En el ujú. sentido de solo fueron la hija y la prima del reverendo. Sí, o sea, Y al ya, menos las cosas como que spooky que pudieron haber pasado, era de que, mi cosecha se arruinó, mi vaca no da leche. no muy spooky que digamos, ¿no? Pero o sea, Exacto. no fue de que aparecieron así como 300 cuervos Ajá, de que muertos o que, poltergeist, no. ajá, o apareció un niño así en la noche mordiendo gente ni nada, o sea, nada, literal. Mm-mm. Chale. Conclusión, solo fue una historia de élites, misoginia y patriarcado. Yay. Y un poco de Nice, LSD, probablemente. nice. Ujú, Pero volviendo al libro, ahora sí ya que tenemos la historia, la neta me ujú. gustó bastante el libro, sí está muy bien investigado, también tiene, o sea, aquí en la portada tiene un premio que dice The Robert F. Seibert Honor Book y una foto de un Ok, señor viejito, así que supongo que es un premio supongo importante. que es un señor muy importante. Tiene un señor viejito. Exacto, no cualquiera. No cualquier premio tiene un Pero, o señor sea, el libro viejito. está muy bien hecho. Sí hay veces en las que es un poco abrumador porque te está diciendo de que, esta persona le dijo a esta persona que esta persona hizo esta cosa porque su esta, o sea, son muchos Y nombres, tú ¿ok? de wow, Sí, o sea, ajá, muy hay como muchos 100 años de nombres, soledad que tienes que anotarlo porque hay como 1000 aurelianos y así, ¿no? pero de puritanos. Nice, más difícil todavía. Eh, pero sí, o sea, está muy bien hecho. Tiene las mismas ilustraciones de la autora que están hechas nada más en blanco, negro y rojo, así que le da Wow, edgy, un toque bastante spooky. brujil. Ujú. Algo que me gusta es que el capítulo final se llama What Happened Next o qué pasó después, en donde te dice como que específicamente de los personajes de esta historia, de que, ok, esto fue lo que pasó ya cuando las cosas se calmaron, que a lo mejor Ujú. en documentales y en artículos no te lo cuentan No tanto, suele es como que, pasar. ya se calmó y punto, sino aquí sí te da como que ese pequeño epílogo de, no, pues Titubas Se desapareció. escapó. Ujú, Este, algo muy interesante, esto vale la pena mencionarlo. ujú. Este, el clérigo de la ciudad de Talem, que se llamaba Nicholas Noel, Ok. este, le dijo a Good, a Sarah Good, una de las primeras Ujú. acusadas, Brujas. que él sabía que era una bruja y que estaba intentando sacarle una última confesión a ella, porque como les mencioné, ella siempre dijo que era inocente. Ok. Good estaba furiosa, a lo que le comentó que era un mentiroso y exclamó que ella no es más bruja que él un hechicero, Ay, que, güey. que si le quita la vida a ella, Dios va a hacer que él beba sangre. O sea, no te metas con Sarah Bro. Guzmán. No. Y la leyenda cuenta que 25 años después, este mismo reverendo falleció por una hemorragia que causó que se ahogara en su propia sangre. Ay, no. Dios Un mío. dato curioso para que Muy tengan ahí. interesante. Entonces, también te quedaba pensando de, Sarah Goodman si era inocente totalmente. Ujú. Muchas casualidades, muchas leyendas, mucha información. Spooky. Está muy padre el libro, te da muchos ese tipo de datos, Ujú. este, no tanto curiosos, pero que te complementan a la historia y porque la narrativa es muy llevadera. O sea, te lo están contando como una historia, como el chisme el chismecito del café. Ok. Ujú. Y Me agrada. sí, las ilustraciones están muy chidas, me te voy a enseñar. Leli sí la va a poder ver, pero ustedes no. Wow. Ustedes la pueden ver si leen el Sí, libro. compran el libro y lo dicen que les pareció. Ujú. Em, y sí, o sea, te plantea el contexto completo. Sí, te mete una Ujú. introducción de esto era Salem, por eso la gente estaba tan estresada, esto es lo que pasó durante los juicios, esto fue lo que pasó en la comunidad fuera de los juicios, y pues esto fue así fue como se terminó todo, y así es como terminaron las vidas de las personas involucradas. Wow, nice.
Creo que me convencí a leerlo. Es tuyo, ya sabes, mi biblioteca es tu biblioteca. Y mi biblioteca es tu biblioteca. Y sí, también otro dato curioso es que también 3 perros fueron acusados. 3 perros fueron acusados de brujería. Sí, por ser propiedad del Horrible. diablo. Ok. Pobre Y perro. creo que ya por último, o sea, lo único que sí me gustaría como pay my respects es que quiero leer los nombres de algunas de las personas que fueron acusadas, Ok. porque pues vale Ujú. la pena saber que eran personas que tenían nombres, que tenían familias y que tenían el derecho de no haber fallecido de la manera en que lo hicieron. Así es. Que una fue Tituba, como mencioné, la esclava del reverendo Samuel Parris, Sarah Good, Dorcas Good, que es justamente la hija de Sarah Good y que la forzaron a dar una declaración en contra de su madre. Cruel. A una niña de 4 años, o sea, what the fuck. Ah, esa era la niña de 4 años. Sí, pero bueno, ahí es donde tengo dudas, porque ella no fue ejecutada, simplemente se la pasó viviendo en la cárcel y eventualmente perdió la mente. Oh, no. Anyways, Ujú. Sarah Osborne, Marta y Giles Corey, que es justamente la esposa del señor que aplastaron con piedras. Ujú. Elizabeth y John Proctor, que eran dueños de una taberna. Ujú. Rebecca Nurse, una abuela de 71 años. George Jacob Sr., un granjero con reumatismo de 80 años. 3 Ellos se fueron perros. por puro viejito. Uh-huh. Sarah Cloisy y Mary Eastie. El reverendo George Burroughs, como el que mencioné, que fue uno de los ministros y que era parte de las cortes, pero no se salvó de que también fuera acusado. Bridget Bishop, que también era dueña de una taberna, pero que estuvo casada 3 veces. Y Philip y Mary English, que eran justamente mercaderes extremadamente ricos y que justamente la esposa estaba embarazada. Nice. O sea, eso te hace ver que hay una amplia variedad. O sea, nadie estaba a salvo del miedo histérico comunal. Ahora sí que era dedazo, ¿no? Ujú. Claro, si eras específicamente una mujer con bajos recursos, sin Ujú. Era lazos, más sí era probable más probable todavía. que fueras señalada. Ujú. Ay, chale. Y eso fue lo que se perdieron en Salem. Nice. ¿Qué opinas? Pues creo que está muy interesante porque creo que pues, al final, como dijiste, seguimos replicando como muchas No has cosas desde avanzado mucho. entonces. No, ponle igual y ahora ya tenemos, según un estado y un sistema y una justicia y un derecho y según. Pero en Mm, realidad, pues sabes que realmente las cosas se salen de control de repente, se ¿no? Salem. Y que sigue. Oh, Eso fue muy malo. Perdón. Fue tan malo que es excelente. Se salen De de control. control. Ay, disculpen. Les digo que no he Ujú, dormido lo ujú. suficiente. Ay, fue muy bueno. Ay, perdón, perdón. Se faltó el badum. ¿Qué estabas diciendo? O sea, tú en tu Que reflexión acá súper intensa. yo acá, el gobierno, el derecho, el Perdón, Estado de perdón. Derecho. No, pero básicamente iba a eso nada más, que pues al final pues siguen como que ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Obviamente no hemos tenido una cacería de brujas exactamente, pero ¿Qué tan lejos estamos de tener una? en este punto como que seguimos viendo que las mujeres somos el origen de todo mal, ¿no? Yay. Y si lo somos, pues no hay problema, aléjense con mayor razón, o sea, dejen de Ahora entiendes molestarnos. por qué Baba Yaga vive en el bosque. Sí, un poco. Ahora entiendes por qué come niño cuando es Ajá, necesario. ujú. Sí, ella dice, soy mala, creen que soy mala, lo acepto, soy mala y ya. Fine.
crean esa Ujú. narrativa que ustedes mismos hicieron sobre mí. Ajá, pues es un poco así, ¿no? Me recuerda a la película de Cruella. Ujú, 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 más o menos, ¿no? ¿Cómo pasamos de Salem a Baba Yaga a Cruella? Es que es lo mismo, lo que nos Ujú, lleva el patriarcado a hacer. exacto. Pero pues al final no importa, seguimos siendo el origen de todo mal. ¡Ey, qué honor! ¡Qué ¡Qué dicha! honor! ¡Yay! No nos maten, por ¡Mucha favor. honra! ¡Ujú! Excelente. Y pues sí, eso fue el libro de Witches, porque es Witches con signo de exclamación, ¿Ok? por Rosalind ¡Es Lancer. witches! Exacto, es ¡woohoo! Witches. ¡Witches! No Eh, witches. y justamente, o sea, la manera en que llegué a este libro es que cuando vi la película de The Witch, la de Anna Taylor-Joy, Nice. vi las reseñas de esta Fuera de Foco y Extraordinaire, algo así. Ajá. Y las dos al final del video decían de, ay, por cierto, leí este libro. No sé si a lo mejor sí fue una publicidad pagada, Ujú. pero justamente las dos decían de, pues está este libro, si lo quieren leer, pues te da como que contexto de eh, por qué fueron expulsados los personajes de la película y Ujú. como que todo el contexto y sí, por eso llegó a mi vida. Y estoy muy Wow. feliz al respecto. Fue una muy buena casualidad porque The Witch es muy buena película. Exacto, porque también The Witch es muy Ujú. buena. Y justamente así como me imagino, así como es la escenografía y los personajes y la vestimenta de The Witch, es como me imagino que fue en Sala. Ajá, más o menos, ¿no? Sí, creo que sí usaban el mismo estilo en esa época. Ujú. Chale. Sí que sí. Y pues si no tienes nada más que agregar, ¿cuáles son tus recomendaciones de la semana, Leslie? Nada, porque no he visto nada, Laura. He estado Upsis. muriendo, he estado o leyendo, como se dice, el libro que voy a reseñar próximamente, Ujú. o atascada de múltiple y una gran cantidad de trabajo. De Pero, responsabilidades adultas. lo, y oye, lo amo. Empecé a ver la serie esta que me dijiste de Misa de Medianoche. Ujú. Y voy como en el capítulo 3 pero de alguna forma como que no me ha logrado atrapar como me logró Mm. atrapar The Haunting of Hill House. Sí, es que sí es muy diferente en ese sentido. Ujú. O sea, como que sí, no, como que mi corazón le falta algo. Y sí, el pueblito es spooky y demás, pero como que hay algo que Que no no me termina de atrapa conectar. Es que por aparte completo. las, las, las series de Hill House y Bly Manor levantaron mucho Ujú. la barra de este director, entonces no Te puedes no comparar. congelaste. Ah, ya. Bueno, te congelaste un poco. Ay, perdón. O sea, nomás dije que la serie de Bly Manor y Hill House Ujú. como que sí levantó mucho los estándares del director. Exacto. Entonces, Ajá. no Como que puedes no Hill comparar. House fue demasiado buena. Y luego Ujú, Manor, fue como, ok, me gusta. Pero esta como que al inicio todavía como que no me siento muy atrapada mm, todavía. it's Pero igual okay. y le doy una oportunidad después. Sí, o sea, pienso Poco que a sí es poco. una historia muy buena y muy bien estructurada, pero cuando la Ujú, comparas con sus otros ujú. trabajos, pues es diferente. Qué estrés, ¿no? Ser como el director. Bueno, siento yo. Que todos esperen que tu trabajo va a ser como de la misma calidad siempre. Y es que aparte me puse a investigar más de él y de sus otras películas que ha hecho mucho. O sea, este dude se está volviendo como que el rey del terror contemporáneo. Nice, ¿qué Porque más ha hecho él? hizo la de Oculus, la del espejo, que de hecho el espejo Ah, sale, tiene sí. como que una aparición especial en Hill House. Uy, ujú. Ah, hizo la de Ouija, creo, una No que la he se visto. llama Before I Wake. O sea, todas esas Ok. películas no las he visto, nada más he leído la reseña en Wikipedia porque soy demasiado gallina para así verla en realidad. Yo no las he visto tampoco. Hay otra que se Ujú. llama Hush, creo. Esa creo que sí la vi. Otra que es la de Errol's Game, algo así. Ah, ya. Ujú. Y aparte, el dude como que recicla el mismo elenco en muchas de sus... Sí, ¿verdad? Ajá. Pues, por ejemplo, la morra, que es la que usa guantes en Hill House, pues es la esposa.
Ujú. Entonces pues, tiene sentido que también la... Porque aparte es muy buena actriz, entonces tiene sentido que la repita en Sí, sí, sí. sus películas y etcétera. Me Ah, hizo gusta, la me gusta su de... selección. La nueva de Doctor Sleep, creo que se llama. Ah, sí. Que es como que Ujú. la continuación del Resplandor. Del Resplandor. Ah, mira, no sabía. Sí, o sea, Justo la está otra vez estaba viendo un pedacito del Resplandor. un clásico. La de Kubrick, muy buena. Ujú. Como Aunque que el el dude propio tiene mucho autor no me trabajo que gustó. hacer. Ah, parece que Está sí. ocupado. Pues puedo recomendarles películas de terror que me hayan gustado. Sí. Eh, The Witch. yo creo, The Witch, ajá. The Witch sí da miedo, la verdad. Pero también iba a mencionar Midsommar Sí. y pues Hereditary, que son del Oh, mismo fuck no. director. Es así, fuck no. Sí, exacto. O sea, son un terror como distinto. A mí o sea, me harta el terror como de jump scares y Ay, sí, así. no, guácala. Ajá, como que sí es un poco como quiero que la historia dé tanto miedo que esto sea lo que me tenga así como todo el tiempo, ¿no? Ujú. Y creo que en Midsommar es súper perturbadora toda la película. O Desde sea, el es inicio. perturbadora, ajá, desde el inicio. ¿Y cómo se llama la actriz? La Pug. Pugh, ajá, Florence Florence Pug. Pugh. Es muy buena su actuación Sí, ahí. O se la sea, llora un turborrifa. buen y yo estoy así de dude, yo siento tu dolor. Quieres gritar con ella así como las demás morras. Exacto, exactamente. Entonces creo que esa es muy buena. Y esa creo que de alguna extraña forma habla de la sororidad. No Habla de la de... forma que Mira, es debes. justamente lo contrario de Salem, cuando llevas Ajá, esta comunidad cercana demasiado lejos. exacto. Te van a apoyar en todo lo que quieras hacer. Todo. Al final, ajá. Entonces, o sea, creo que esa es muy buena. La Hereditary también. De hecho, esa fue la primera que vi. Y sí, sí da miedito. O sea, es que en sí todos tienen unas caras bien perturbadoras. Ya obvio fuera del set son hermosos y demás, pero no sé qué les hicieron ahí, pero tú ves sus caras y dices, Tremendo la trabajo de mamá, o sea, te maquillaje. da miedo. Sí, 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 muy buena. Esas dos son muy buenas, la verdad. Creo que han sido de mi top de películas de terror. Que sí me Nice. han dado miedo, pues, porque Nice, sí he nice, visto nice. varias, pero es como, meh. ¿Y tú, Laura, qué nos recomiendas esta semana? Pues Nada, tampoco, porque has estado ocupada. tampoco he visto nada bueno. Tengo que hacer una confesión, que no sé Ujú. cómo la vayas a tomar tú y nuestro adorado Oh, público. no. Oh, no. Empecé a volver a ver desde el principio Friends. Ah, ok. No, todo bien. Ujú, Y sé que dijimos que íbamos a hacer como que recomendaciones spooky para este mes, pero ujú. este puede ser spooky si les dan miedo los chistes que no envejecieron bien y la Oh, sí. moda de los noventas. Lo peor es que yo amo cómo se vestía Rachel, por Eso sí, ejemplo. wow. Pero al menos sí cuestiono muchas de las decisiones de peinados de todos. Un poco, sí, pero ya sabes, Pero siglo aparte, pasado. Jennifer Aniston se ve preciosa en todas las temporadas. Sí, 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 te digo, la ropa que le ponían, ya no puedo decir lo mismo como de los hombres, siento que les ponían como estos pantalones súper enormes, estas Ujú. O de sudaderas que súper shorts gigantes. Ajá, extraños. shorts que sí, como se viste Adam Sandler, no sé si lo has Ujú. visto, así los Como sale vestían Adam estas, Sandler en todas sus películas. todas sus fotos, ajá, más o menos. Pero sí, ha Ujú, sido entretenido porque, o sea, según yo no había visto todo Friends porque ujú. lo veía en prepa o secundaria con mi mamá cuando regresaba de la escuela. O sea, era como que nuestro pequeño Sí, ritual por dos. antes de Ujú, comer. Y ahorita que ya la estoy viendo así de que capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, como ujú, de rayos, sí he visto todos los capítulos. O sea, los tengo guardados en mi mente de una u otra forma. ujú. Y sí me ha sacado muy buenas carcajadas, la neta. Pero también puedo entender por qué también el odio a Friends es latente a veces. Ok. Y pues no se puede dejar de lado en que sigue siendo un guión y chistes noventeros, dos mileros. Entonces hay muchas cosas bastante cuestionables. Fuck You Ujú, Ross en específico, te detesto con toda mi sí. alma. No, sí. Ya no es spoiler porque ya ocurrió Sí, hace ya, muchos fuck it. años. Y aparte Ya si no lo desde el primer saben. capítulo es como de... Esta no es tu serie, dude. Ujú. Deja de Lo intentar ser el main peor es que character. yo me acuerdo que yo en la prepa yo veía a Rosa al principio y era como que, ay, qué lindo. Por Ah, eso tuve relaciones tan malas. y ahora ya que con los lentes deconstruidos, sí es como que Ujú. fuck you, Ross.
Exacto, es como, nah, bro, la regaste, pero Deja a tu sí, hijo pues jugar con ya. una fucking Barbie, no le va a pasar nada. Sí, se ponía muy intenso el Ross. Ujú. Ujú, pero yo veía su relación con Rachel y cómo estaba así, él eternamente enamorado. Y yo decía, qué hermoso. Pero ahora, Pero ahora, ahora Chandler sí, es sí, como que sí. el Sí. más MVP. Que igual Ujú. también tuvo Unos sus cuantos momentos commitment misógenos. issues, ¿no? Ajá. Pero que él sí tuvo como que el crecimiento, la Ujú. madurez. Sí, se hizo un señor al Se volvió final. un señor. Pero un señor, no un señor del internet, un buen señor. Ajá, un señor decente, ¿no? Ujú, Ya hacía chistes de papás de antes y todo. ujú. Ah, entonces, no, la verdad, no te preocupes, no hay juicio porque creo que siempre estamos como esta serie de tranqui, Sí, sí ha que sido no necesitas estar así como mi momento de todo el relax. tiempo. O sea, mi Ujú. desenchufe del estrés y de cosas después del Para mí trabajo. eso es Betty la Fea, o sea, la vi 2 veces, todos los episodios los he visto 2 veces y lo volvería a hacer, es lo peor. Justamente para unas cosas del trabajo tengo que estar como que viendo modismos y lenguajes y cosas así de Colombia y estoy muy tentada a decir que voy a ver Betty la Fea como de proyecto de investigación. Hazlo, hazlo, por favor, yo te apoyo. Lo voy a pensar Ya, ahí para contribuir a puedes que decir, Betty la oye, Fea Maris. siga siendo el número uno en Netflix. El juego del calamar quiso, pero no Pero lo no logró. pudiese. Exacto, donde Leona deja huella, gatita no... ¿Qué? No me acuerdo cómo va eso, pero sí, o sea, es huella de Leona versus huella de gatita. Ajá, se entendió. Ujú. Se entendió. Que en esta historia Betty la Fea es la leona. Claro, es una joya, o sea, hay referencias a Betty todo el día, todos los días de mi vida. Todos los días pienso, ay, Betty esto, Betty lo otro, está dentro de mí, no puedo sacarlo. Probablemente cuando termine Friends, tal vez sea mi segundo Sí, proyecto. por favor, únete al club de Es que, Betty. exacto, tengo miedo que una vez que entre, ya no hay salida. Ya no hay salida. A mí me acuerdo que todavía tenía una casa. Es una Ujú. historia triste. Pero Ahí. estábamos varios amigos y una amiga dijo, pongan Betty la Fea, estábamos desayunando algo. Y yo así de, Betty la Como Fea. por. Yo así de, ¿qué hablas? ¿No? Y como que vino a mi memoria esta Betty la Fea de Televisa, que es horrible, horrible, Ujú, horrible, ¿no? Súper mal actuada, exagerada, muy a lo chistoso de según Televisa, ¿no? ujú. Entonces dije, no, qué asco. Y mi amiga, no, hay que ponerlo. Confía Lo en mí. puso, ajá, confía en mí, lo puso y te juro que desde el primer episodio yo estaba así como que esto es lo que necesitaba en mi vida para ser ¿Dónde feliz. estuviste todo este tiempo? En Colombia. Exacto. Y ya, o sea, ya hice que una amiga de igual lo viera, o sea, no, Laura, únete por favor a mi club de Betty. Necesito hablar de Betty más. Se va a convertir el podcast en mis avances con Betty la Fea. Exactamente. Ya se cancelan las recomendaciones, solo vamos a hablar de Betty de ahora en adelante. Bueno, Hasta me brilla mi mirada por hablar de Betty. bueno, pero antes de que se cancelen las recomendaciones, igual quiero intentar traer una recomendación spooky para cumplir con nuestra palabra. Y así como tú Ajá. mencionaste tus películas favoritas de miedo, les repito, yo soy una gallina, entonces no veo películas de Ujú. miedo a menos que sean, que sepa que son muy buenas y que ya haya leído la reseña de Wikipedia, entonces ya sé qué rayos es lo que va a pasar. Ok. Pero una de esas que no hice eso, o sea, que sí la vi así sin saber nada, fue la de La Bruja de Blair, que holy shit, Yo quiero ver esa, it's me han dicho que es muy fucking buena. scary. Y de hecho, cuando vi The Witch, yo creí que estaba viendo la bruja de Blair. Es O que, sea, yo dije, ajá, ah, es esta a la que todos hablan. Y no, no era, era otra, pero era muy buena pero también. valió la pena. Ujú, exacto. Sí, o sea, aunque sea viejita, por así decirlo, Ujú, eh, nada más la vi una vez y con una vez fue suficiente para verla porque aunque no hay, como mencionas, no hay jumpscares, ujú. te tiene en estado de tensión Así de, toda la fucking película porque es Ujú. grabada como en primera persona, o sea, se supone que Ajá. son las grabaciones, ¿no? Que encontraron. El final te quedas de que... "Ah". Y ahora cada vez que veo como cosas hechas con ramas o cosas así, es como de, fuck Despacito. no, aléjense, no lo toquen, cuiden todos sus Ujú. dedos, si la ves vas a entender. Ok. Pero sí,
Es toda una experiencia. Ay, sí quiero verla. Pues siento que cuando la ves ya no te dan ganas de ir a acampar nunca en la vida. Ay, no. Se cancela la Marquesa. Pero sí, esa es mi aportación spooky al día de hoy. Aparte es como que un clásico, entonces... Ujú, es que es un clásico. Sí, sí, sí. Yo como que en la prepa me acuerdo que veía un buen de películas y sí me aventé varias, incluso como de las clásicas y así, pero pues no, como que no dan tanto Macario, miedo. por ejemplo. Macario no la he vuelto a ver, tengo que hacerlo. Ujú. Y aparte, Ay, ojalá fuera octubre todo el año. ya Para sé, mí lo va a ser. al menos lo vamos a extender de una u otra forma. Pues también, por Claro. ejemplo, algo que ya desde un punto de vista como que de marketing de la película de La Bruja de Blair es que se supone que cuando la sacaron le pidieron a los actores principales que desaparecieran, o sea, que no surgieran, o sea, que no dieran la cara, que no dieran entrevistas, que no fueran a la premier. Ok. Y justo parte de la mercadotecnia fue poner letreros de que se buscan a los actores con los nombres de los personajes. Entonces muchas personas pensaron Ah, que sí era real. sí. O sea, hasta la gente de Creo Blair que sí tuvo me que sacar un acuerdo. comunicado, o sea, hacer como que una campaña de que esto no es cierto. O sea, vengan a Ajá. Blair porque necesitamos actividad turística, ¿no? Ujú, Pero, o sea, el fenómeno de que la gente sí pensara que fue algo que pasó por la manera en que se manejó el marketing, wow, ujú. chef kisses de la mercadotecnia. Wow, intenso. No sé Ujú. si los estoy confundiendo, pero me acuerdo que hace tiempo aquí en Ciudad de México pusieron justo una publicidad que era así, que decía como se busca, y eran caras de gente, pero como que fue muy ofensivo porque pues al final este es un país con muchos desaparecidos. Donde la gente sí desaparece. Ajá, entonces como que sí creo que los quitaron, pero no estoy segura que hayan sido los de Blair, a lo mejor fue una copia, un wannabe, un copycat. Sí, yo digo que fue un copycat porque sí tengo entendido que es como que una de las historias curiosas de cuando salió Ujú, la película, creo que en los 90 o en los 2000, no sé cuándo salió. ujú. Creo que los 2000 ya, Y que justamente por eso castearon como que personas no muy conocidas, porque no pues muy si famosas. desaparecía eh, Brad Pitt. Sí, sí, va a ser un Ujú. problemón, por no decir otra cosa. Pero sí, también hay Wow, dato curioso. quiero verla. De verdad me encantaría tener tiempo libre, estoy harta. Mm, algún día lo tendremos. Algún día. Pero sí, se ve muy interesante. Quiero ver películas, quiero ver series, quiero leer. Ay, Dios. Ay, Dios mío, por dos. Pero pues sí, no sé si quieras dar nuestras redes sociales. No. Nuestras redes sociales son en Instagram, nos pueden encontrar como fata.le con doble E, en Twitter como fata-le con doble E, y pueden leer esta aterradora o podemos decir Informativa. clarificante, informativa, ajá. La verdad histórica, podemos decir, Ujú. aunque verdad histórica no es exactamente el término con el cual quieres que tu historia se nombre, ¿no? Exacto. Y aparte, Si estás en México. ¿qué autoridad tenemos nosotras para decir Ujú, que es una verdad somos, histórica? sí, 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 vamos con una investigación, Ujú. esta profunda investigación la pueden leer en nuestro blog, que es femfatale.wixsite.com. ¿Y Yes. sí, Laura? ¿Y nuestras redes Pues sociales? esas ¿Sí son. las dijiste? Sí, No, no, no nomás dijiste la página. no, ya dije todas. Perdón, te digo que no he dormido, people, ¿ok? Yo de esas son. Lo siento Yo tanto. tenemos otra. Espera, ¿qué? Este, Am, pero sí, muchas gracias por escucharnos. Y pues nos vemos en la próxima. No olviden también seguirnos en Spotify. sí, y que tengan feliz Halloween y Día de Muertos y Día de los Difuntos y todo lo Sabbat y demás. todo lo que festejen en estas fechas. Claro que sí. Bye. Bye.